es hacer como un repaso de lo que hemos estado leyendo. Entonces, la semana pasada, no, antepasada, veíamos de la Constitución Política del Sinaí. ¿Sí recuerdan? De cómo la Constitución Política del Sinaí está dividida en Mishpatim, Mitzvot, Edut, Torot y Jukim. Y cada uno de estos, al español significaban pues leyes, mandatos, ordenanzas. ¿Sale? Les voy a pedir que se acuerden de este. Jukim. Les voy a pedir por favor que se acuerden de ese mandato Jukim. ¿Sale? Porque ese mandato Jukim significa obedecer a Dios sin entender el porqué. ¿Ok? Todos los demás hay una razón, hay un propósito, hay una causa. ¿Sale? El único mandato que no se expresa el porqué de las cosas, el por qué debo hacerlo, es el que les acabo de mostrar, el Jukim. ¿Sale? Entonces, los 5 normas o enseñanzas o leyes dicen, tienes que hacerlo por esta razón. ¿Ok? Y solo uno dice, tienes que hacerlo sin entender la razón. ¿Ok? Bueno, les digo esto porque, por ejemplo, la hermana Enedina ya llegó a números. Y en algunos, y cuando estemos leyendo, por ejemplo, Levítico, vamos a encontrar ciertas normas raras y extrañas que no vamos a entender a simple vista o a la simple lectura. Por ejemplo, ahorita les voy a poner unos casos, ¿sí? Pero quiero que entiendan eso, ¿sí? Entonces, esto es un repaso de lo que vimos. Vimos que hay tipos de leyes en la Biblia. No está en nuestra Biblia así organizado, en la Biblia de los judíos, ¿sí? Que la ley de Dios significa Torah o enseñanza, es lo que nos está enseñando a cómo amar a Dios, a cómo amar a nuestro prójimo, ¿ok? Esas normas están en 613 mandatos. Están desde el Génesis hasta el Deuteronomio, ¿sale? Por ejemplo, no mentir, no matar, no robar, no dar falso testimonio, honra a tu padre, honra a tu madre, etcétera, ¿sale? Y estas se dividen en 365 leyes que no están permitidas. Por ejemplo, no robar, no matar, ¿sale? Estas se hacen porque temo a Dios o porque estoy amando a Dios, no lo voy a hacer. Y tenemos 248 leyes que son permitidas. Por ejemplo, honra a tu papá y honra a tu mamá. Eso sí está permitido. ¿Sale? Estas son porque las estoy haciendo por amor. Y de estos están dirigidos a 2 grupos. Hacia Dios, amarás al Señor tu Dios con todo tu ser. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esas 2 normas o estas 2 categorías tenemos, hacia Dios y hacia el prójimo, ¿ok? Y estas se clasifican, los 613 mandamientos, en 34 secciones. Ya lo hemos visto. Tenemos las primeras secciones para Dios en cuanto a la Torah, a los pobres infortunados, en cuanto a relaciones sexuales prohibidas, tiempos y saciones, leyes dietéticas, todas esas, prácticas y comercios, votos, leyes criminales, procedimientos tribunal y judicial, el año sabático. Si fijan, todas estas tienen un mandato o 2 mandatos, o los mandatos necesarios. ¿Por qué? Porque me van a enseñar cómo debo de actuar. ¿Sale? Y así las tenemos pues prácticamente todas. Entonces, así está dividida la Torah o la ley de Dios. ¿Sale? Nosotros no lo tenemos así. Nosotros lo tenemos todo regado. ¿Ok? También veíamos la semana antepasada cuando el Señor decía que de estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Y depender significa colgar o están dependiendo. ¿Cuáles 2 mandatos? Amar a Dios y amar al prójimo. Si yo quito amar a Dios, toda la ley se cuelga, porque también hay leyes que están diciendo tienes que amar a Dios por sobre todas las cosas.
Y si yo quito amar al prójimo, ¿de qué me va a servir cómo amar al prójimo si no sé cómo amarlo? Ya hemos leído entonces algunas leyes en Éxodo, en Levítico, por ejemplo, y la hermana Nedina que ya anda como en números, cómo me está diciendo qué debo yo qué debo de hacer, cómo debo de actuar para con mi prójimo. ¿Sale? Entonces tenemos, cuando Moisés está en el cerro con el Todopoderoso, le empieza a mostrar ciertos diseños. ¿Sale? ¿Para qué? Para que Moisés pueda aprender cómo Dios va a necesitar, a querer el tabernáculo, los utensilios, todo. Y hay una parte importante en la Escritura que Dios siempre le dice, quiero que lo hagas conforme al diseño que yo te mostré. ¿Sí? O sea, le está diciendo, quiero que me hagas este trabajito, pero así, tal cual. No quiero que lo hagas como tú crees. No. Si tiene 5 metros, como dice el plano, son 5 metros, no 5 metros y medio, no 4.99 centímetros, no, 5 metros. ¿Y qué tiene que hacer Moy? Hacerlo de 5 metros. Quiero que tenga una altura de 20. ¿Sí? Entonces, aquí Dios le está pidiendo, quiero que lo hagas de esta forma. Entonces hay momentos en nuestra vida que también así es Dios. Dios nos pide que hagamos ciertas cosas conforme a su exigencia o voluntad. ¿Por qué? Porque esa es la forma en que Dios va a trabajar. Tú puedes decir, bueno, pero si no lo hago tan igual, también Dios puede hacerlo igual. ¿Dios puede usarlo? Sí. Pero ya no estamos buscando la voluntad de Dios, sino la mía. ¿Sí me doy a entender? Es como, por ejemplo, cuando, ahorita ya no. Cuando mandabas a tu chamaco a las tortillas y la tortillería quedaba a 2 casas tuyas, ¿tú sabías cuánto tiempo se hace de que la tortillería? 5 minutos, 10 por si hay fila. ¿Sale? Pero entre tu casa y la tortillería hay una tienda de maquinitas. Ya saben para dónde voy. Entonces tú le dices a tu chamaco, ve a las tortillas. Ok, pero córrele porque ya vamos a comer. Y tu chamaco se va a la tortillería que está a 2 casas de la tuya y de repente se brinca el juego de maquinitas y ya van a comer, tú tienes hambre. Y no son ni 5 ni 10 minutos lo que se tarda media hora, 40 minutos. Y llega con las tortillas frías o en veces se le olvidan. Y dice, ¿por qué tardaste? Es que había mucha fila. Tortillas frías. Entonces, a ver, ¿el muchacho fue a las tortillas? Sí fue a las tortillas. ¿No hizo la voluntad de mamá? Más o menos. De que fue. Pero no en el tiempo ni en la forma como mamá necesitaba. Entonces, es lo que muchas veces ocurre. Quiero que hagas esto porque yo sé mi tiempo. Yo sé las formas. ¿Sale? Si tú te retrasas 5 o 10 minutos, estropeas todo. Quiero que entendamos eso. Entonces, yo les decía una vez, hay momentos en la vida que no se deben dejar pasar, porque ya no vuelven. Y luego andamos diciendo, ¿por qué no aproveché tal oportunidad, tal oferta, tal cosa? ¿Por qué? Porque no te preparaste, porque lo dejaste pasar, porque no te decidiste, porque andaba así, no, sí, no. Entonces aquí Dios nos está pidiendo, hey, si yo te estoy pidiendo esto, es que es así. Y que muchas veces tomemos esa actitud de esto es así y así, y me tengo que preparar. De que vuelven, pero muy diferente y tardan en llegar. ¿Sí? Y es ahí donde entonces, o yo lo aprovecho en ese instante o no lo aprovecho, pero también tengo que yo aprender a tomar esas decisiones. Porque muchas veces nosotros no tomamos esas decisiones por temor, por el ay no. Entonces, ¿qué es lo que Dios le está enseñando a Moisés? Quiero que lo hagas así, 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 ya está. No le pienses. Quiero que lo hagas de esta forma. Entonces vemos el tabernáculo. Ay, no se alcanza a ver. Ahí está. Vemos que está dividido en 3 partes. El atrio tiene el altar de bronce, tiene como una tina
un lavacro, y adentro en la casita, ¿sale? Tiene tres objetos: la mesa de los panes, tiene el candelabro, tiene el altar de incienso. Este se llama lugar santo. Aquí entraban solamente los sacerdotes a trabajar, a hacer sus trabajitos y ya. Pero hay otra parte que se llama lugar santísimo, y aquí entraba el sumo sacerdote una vez al año, ¿sale? Ahí Dios se presentaba ante el sumo sacerdote una vez al año, ¿sale? Entonces, nosotros estamos aprendiendo que tenemos que ir de aquí hacia aquí, ¿sale? Muchas veces venimos a la presencia de Dios diciendo, no, es que yo no quiero, no me siento capaz. Pero cuando vamos aprendiendo, cuando vamos avanzando, necesitamos entrar hasta el trono de su gracia. ¿Me doy a entender? ¿Por qué? Porque muchas veces no nos sentimos dignos, no nos sentimos capaces, pero Dios dice, yo te quiero que estés pasando. Es más, les digo, ni los sacerdotes podían entrar aquí. Pero cuando muere Jesús, este velo de 10 centímetros se rasga para que tanto tú como yo podamos tener un acceso continuo. Si el sumo sacerdote ingresaba una vez al año, ahora nosotros que podemos entrar los 365 días. ¿Sí me doy a entender? Porque ya estamos hablando con el mero mero. Entonces tenemos el primer objeto que se crea, de acuerdo a la narrativa bíblica de Éxodo, es el arca. ¿Sí? El arca es el primer objeto sagrado que se crea, que Dios le dice, Moy, quiero por favor que hagas un arca y en el extremo que le pongas querubines. ¿Sí? Y los querubines van a estar mirando hacia abajo. ¿Sale? Entonces, el arca del pacto es el trono de Dios en la tierra. Aquí Él juzga, perdona los pecados y hace sentencias. ¿Sale? El arca es un trono. De hecho, la palabra arca o caparot, que es en hebreo, significa trono de misericordia o trono de gracia. Por eso dice Pablo, o el autor a los hebreos, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. ¿Por qué? Porque nadie podía tener un acceso a este lugar sin que muriera la persona. Entonces nosotros, que cuando Jesús muere, nos dice, ahora sí ya puedes venir, ya puedes tocar, ¿sí? Y no vas a morir. Entonces acércate confiadamente, sin ningún impedimento, sin ningún problema, es lo que nos está diciendo. Y aquí nos está diciendo que nuestra luz aquí debe de alumbrar. ¿Por qué debe de alumbrar? Porque en este lugar no había luz. El único lugar donde había luz era en el lugar santo, nada más. Y cuando se ingresaba al lugar santísimo, donde estaba el arca y no había luz, ¿sí? La presencia de Dios iluminaba el cuarto. Pero así como iluminaba el cuarto, también iluminaba nuestra vida. Iluminaba nuestras áreas más profundas, nuestros deseos más sucios, por así decirlo. Entonces no hay nada oculto que se le oculte a nuestro Dios. Por eso siempre entra con tu luz. Incluso ya lo hemos visto anteriormente, ¿sí? O sea, que tu luz debe de alumbrar. Y si ves que tu ojo, tu mano, tu pie te hacen pecar, dice Jesús, córtatelo, porque es mejor que entres a la gloria de Dios sin un ojo, sin una mano o sin una pierna, y no que todo tu cuerpo, fíjate, todo tu cuerpo se ha echado al infierno. ¿Me doy a entender? Entonces es lo mismo aquí. Cuando yo voy a entrar a la presencia de Dios, es cómo voy a entrar. Entonces es ahí donde Dios se sienta y nos dice, vamos a platicar, vamos a comunicarnos, vamos a dialogar. De padre a hijo. Fíjate. Tenemos también la mesa de la proposición. Ya estamos en el lugar
santo, ¿sí? En el lugar santo tenemos 3 cosas. Una de ellas es la mesa de la propiciación, proposición. Su nombre lo indica, es proponer, acordarnos, es acordando derechos y obligaciones para ambas partes. Vemos al final comen en señal de buena amistad y protección. Jesús es el pan de vida y de pacto. ¿Qué les dice cuando están en la cena? Este es mi cuerpo. Y también esta es mi sangre que es ofrecida por vosotros en señal de nuevo pacto. ¿Sale? Donde somos pueblo por disposición y no por imposición. ¿Sale? Entonces, aquí cada día el sacerdote venía con su bandeja de pan, 12 panes, y las colocaba aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí colocaba los panes y en estos 6 otros panes. ¿Sale? Entonces aquí vemos cómo su mismo nombre lo indica, yo estoy proponiendo que voy a obedecer a mi Dios, tengo derechos con Dios, pero también tengo obligaciones con Dios. ¿Cuál es mi derecho cuando yo vengo a Dios? Que puedo entrar ante su presencia. ¿Cuál es mi obligación? No tener otros dioses. ¿Me doy a entender? Mi derecho es que Dios me proteja. ¿Sí? Mi obligación es no buscarle, no andar, como dicen, tentando a Dios. ¿Sí me doy a entender? Entonces aquí es, yo te cuido, yo Dios te estoy cuidando, te estoy proveyendo, pero también tu responsabilidad hacia mí es hacer esto. ¿Le entras o no le entras? Y uno dice sí o no. Por eso es que somos pueblo de Dios por disposición y no por imposición. Por eso se llama que tenemos un Dios que es personal. Y la salvación de cada uno de nosotros es personal. Y cada uno decide seguir a Dios o no. Veíamos en el estudio de la justificación. Yo puedo decir que soy totalmente cristiano, pero una cosa es decir que soy cristiano y otra cosa es que de verdad me comporte como cristiano. ¿Me voy a entender? Yo puedo decir, es que yo tengo a Jesús en mi corazón, pero no obedecerlo. Y otra cosa es que yo tengo a Jesús en mi vida y obedecerlo, y lo demuestro. ¿Cómo lo estoy demostrando? A través de las obras, de las acciones ahora. ¿Sí me doy a entender? Por eso la Escritura dice, muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te muestro mi fe con mis obras. Entonces las obras demuestran que yo soy salvo, las obras demuestran que soy un verdadero cristiano, no tan solo de lengua, sino también en hechos. Eso es la mesa de la proposición, estamos proponiendo. Yo te cuido, me honras. Si soy tu Dios, hónrame. Si yo te doy, entonces son acuerdos. ¿Me estoy dando a entender? Por eso vuelvo a repetir, Jesús es el pan de vida y de pacto, porque no tan solo nos da vida, sino se establece también con Dios. Por eso dice, debemos de andar en una nueva vida. Por eso Jesús les decía, ya no peques más. ¿Por qué les decía eso? Entonces, así como el Señor nos dice, ok, yo ya te puse de muerte a vida, pues sigue en ese camino de vida, ya no retrocedas. Y les decía, sí, hay momentos en que queremos retroceder. Sí, ¿por qué? Porque estamos naciendo de nuevo. Y hay momentos en que vamos a caer, pero una cosa es eso y otra cosa es que lo hagamos como deporte. Son dos cosas diferentes. Para eso es la mesa de la proposición.
para establecer un pacto donde hay derechos, pero también hay obligaciones. En el mismo lugar santo tenemos el candelabro, la menorá de 7 brazos. Aquí ilumina al interior del tabernáculo, así como ilumina lo que harán los sacerdotes, para que no ocurra un incidente. Jesús es la luz del mundo, quien ande con él no estará en tinieblas. ¿Sí? De hecho ya lo vimos incluso en Juan capítulo 3. La luz vino al mundo, pero el mundo amó más las tinieblas que la luz, porque sus obras son malas. Ok, perfecto. Y amaron más las tinieblas que la luz. No está diciendo que las tinieblas se van a quedar ahí permanentemente, no, sino que hay una decisión. ¿Sí? Yo puedo tomar la decisión de quedarme en las tinieblas o venir a la luz. ¿Para qué? Para que mis obras sean reconocidas, para que mi carácter sea transformado. ¿Sí me doy a entender? Para eso sirve la luz, para quitar lo que no está sirviendo, para lo que, ¿sabes qué? Eso no te sirve, esto te estorba, esto te limita. ¿Me doy a entender? Para eso sirve la luz. Y también la Escritura dice, vosotros sois la luz del mundo. Fíjate, no tan solo Jesús es nuestra luz, sino también nosotros somos la luz de alguien más. Te pongo un ejemplo. Cuando usted se vino a Cristo, casi alguna de sus amistades le dijo, ay, eres diferente. Ay, como que actúas de manera ya no igual como antes. ¿Por qué? ¿Qué ocurrió ahí? Tu luz, actitud, pensamientos, carácter, lo que tú quieras, fue diferente ahora. Y la persona lo reconoció. Son esas cosas, por eso dice que el mundo no puede recibir la luz o el Espíritu de Dios porque te tiene que cambiar. Ese es el punto. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre en que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no lo conoce o no nos conoce porque no le conocen a Él. Entonces a nosotros nos desconocen porque están desconociendo a Dios. Repito, ¿saben que hay un Dios? Sí. ¿Saben que Dios perdona pecados? Sí. ¿Saben que Dios es bueno? Sí. Pero una cosa es que sepan y otra cosa es que lo experimenten. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, el vivirlo, el experimentarlo, ese es otro asunto. Sí, entonces, son esas cuestiones, por ejemplo, de que esta lámpara nos enseña eso. O sea, esta lámpara era el único instrumento que le permitía a los sacerdotes ver.
También está oscuro. Todo cerrado. Sí. Entonces, ahí estaban dependiendo de esa luz. ¿Qué es lo que hace el cristiano? Depende de la luz de Dios. ¿Sí? ¿Y qué es lo que hace el cristiano cuando está en el lugar santísimo? Depende aún más de Dios porque no hay luz. Entonces siempre estamos dependiendo de Dios. Siempre, siempre. El cristiano siempre está dependiendo de Dios. Siempre. ¿Eh? No. Ahora, hasta ahorita vamos hasta el capítulo de Éxodo 26. Aquí, cuando ya están construyendo las telas, ¿sale? Aquí en Éxodo 26 vemos el querubín que me han dicho. ¿Alguien le ha dicho que ese es un querubín? Y usted se imaginaba ese querubín, ¿verdad? Un niño regordete, cachetón, rosadito, güerito, con alitas, ¿verdad? ¡Ay, mi querubín! Pues, ¿qué creen? Les voy a mostrar el verdadero querubín, el de a de veras. ¿Sí alcanzan a ver a qué lado? Esos son los querubines. De hecho, hay 4 tipos de querubines, bueno, por así decirlo. Así como ustedes ven, como a un toro con alas, la cara va a cambiar, ¿sale? Ahí tenemos 2 caras, la cara de un humano, la cara de un toro, pero también faltan otras 2 caras. Eso lo encontramos en Ezequiel capítulo 10. Nos falta el querubín con la cara del águila y el querubín con la cara de un león, ¿sale? Esos eran los querubines, son los querubines, los protectores del trono, del templo, de todo. Y todavía tenemos otros animales todavía un poquito más supremos, que se llaman las bestias vivientes o los 4 seres vivientes, ¿sale? Que todavía son más agresivos. ¿Sí? Pero esos son querubines. Esos son los benditos querubines. Por ejemplo, cuando dice, quiero que hagas la tela para cubrir el tabernáculo, lo vas a bordar con querubines, de acuerdo al capítulo 26 de Éxodo 1. Y ahí vemos un querubín con una cara de león. ¿Sale? Todo el templo, ahora imagínate que este es el tabernáculo, ¿sale? Y que las paredes, el techo, ¿sale? Está repleto, tapizado de imágenes de querubines. ¿Sale? Obviamente por fuera, ¿por qué? Porque por dentro estaba la estructura, ¿sale? Las tablas de madera. Pero afuerita estaban esa lona, vamos, con las imágenes de los querubines. Entonces, desde el lugar de aquí, este velo y toda la tienda esta, había querubines. Querubín significa principal o importante, o el más importante, vamos. Y toman figuras animalísticas y humanas. Por eso incluso hay un salmo que dice, toda la creación te alaba. Porque ahí está representando los animales, los querubines, lo que es el toro, el águila y el león, están representando a toda la naturaleza animal. ¿Sí? Por eso dice, todos los animales te alaban.
O inclusive cuando dice la naturaleza gime, son esos animales que están gimiendo. Y también obviamente toman la cara de un hombre. Pero eso lo vemos en Ezequiel capítulo 10 y en Apocalipsis. Entonces, usted tenía que entrar aquí, y cuando tú estabas entrando aquí, tú ya estabas viendo el querubín, esos animales protectores, esos animales que cuando sabes que estás entrando a ese lugar, te vas a tener que enfrentar o encontrar con la presencia de Dios. No cualquier Dios, ¿sí? Sino con el Dios creador del universo. Entonces, el saber de que yo si había pecado o había hecho algo malo, tenía que yo venir aquí y tenía que ver esos animales simbólicos y decir, ah, caray, tengo que reaccionar y reflexionar lo que estoy haciendo, porque no estoy entrando a cualquier lugar. ¿Me doy a entender? Voy a entrar a un lugar que es extremadamente especial. Por eso Dios le decía, quítate las sandalias, porque el lugar que estás pisando es santo. Ajá. Lo mismo es aquí. Aquí no se quitan las sandalias, obviamente. Aquí lo que se quitan es esa conciencia de, pues voy a pecar y a ver qué pasa. No. Aquí tengo que entrar con entendimiento de por qué tengo que entrar. ¿Me doy a entender? Materiales para el tabernáculo. Hay un material impuro, repito, a lo mejor en materiales impuros, cuando llegamos a esta parte, depende de la versión bíblica, vamos a encontrar marsopa o delfín o tejón, ¿sale? En la Biblia dice, en Levítico 11:5, que hay animales que son impuros, que no se pueden comer, y hay animales puros que sí se pueden comer. ¿Sale? Ahora, la piel del tejón o de la marsopa, dependiendo de la versión, era una piel o animal que no se podía utilizar. ¿Me doy a entender? Porque era impuro. Exactamente, sí se utilizó de acuerdo a Éxodo 26, sí se utilizó. Ahora, vamos a ver. Las prendas del tabernáculo son hechas aún por lo impuro. Es un representativo de la iglesia. La iglesia es hecha por gente impura y Dios les da honra. Fíjate. Es lo que hace. Ok, vamos a utilizar un animal impuro, pero aún siendo impuro este animal, yo le estoy dando importancia. Yo lo estoy honrando, lo estoy glorificando. Así también somos nosotros, somos inmundos delante de Dios, pero Dios nos hace de inmundos a puros. Nos hace de, es que no me siento digno, no me siento capaz, te voy a hacer capaz. ¿Sí me doy a entender? Por eso leemos en Éxodo, cuando dice, y le he dado a fulano y a mengano el espíritu para que puedan hacer toda obra de artífice, todo diseño, para que lo hagan. Les he dado de mi espíritu. O sea que, ¿sí? ¿Pero por qué? Porque Dios dice, te voy a dar. Te doy para que tú hagas. Fíjate. Entonces, con Dios no tenemos excusa para poder decir, no, Señor, es que no me sale, es que lo veo difícil, lo veo imposible. Dice Dios, no, te doy para que precisamente eso que es imposible o difícil sea posible y sea fácil. ¿Me doy a entender? El altar de incienso. Este era el tercer artículo que estaba en el lugar santo y estaba enfrente del lugar santísimo.
El incienso representa las oraciones dirigidas a Dios. Esa oración debe ser fragante como el incienso, de un corazón dispuesto a cambiar. Es lo que representa el incienso, las oraciones, incluso lo vemos en Apocalipsis, que el incienso son las oraciones de los mártires. Sí. Sí. Entonces, ¿qué es el incienso? Es eso. ¿Alguien ha olido el incienso? Seguramente que sí. O sea, tiene un olor, el incienso puro, tiene un olor. Ajá. Exactamente. Entonces, así también como cuando olemos el incienso y es agradable, así también lo que hacemos, nuestras actitudes, pueden ser agradables a Dios o desagradables. Es ahí donde entonces nosotros debemos de entender si lo que yo estoy haciendo agrada a Dios o sencillamente no lo agrada. Y si no le agrada, me puede desechar hasta que me diga, cámbialo. Para que entonces sí seas aceptado. ¿Qué es lo que hizo Caín y Abel? Por ejemplo, Dios le dijo a Caín, no voy a querer tu ofrenda. Así es. Por eso es cuando vemos que siempre Dios ve el corazón y después la ofrenda. ¿Sale? Entonces, antes de que Dios incluso vea nuestras ofrendas, todo, siempre ve mi corazón. ¿Qué le estoy ofreciendo a mi Dios de verdad? Eso es lo que le está importando a Dios. Por eso dice muchas veces, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos, no está. O sea, ¿dónde está? ¿Quién sabe? Así es. Así es. Ya estamos en el patio, ya salimos de la carpa, ¿sale? Estamos en el patio o en el atrio y vamos a encontrar dos objetos. Uno es el altar. El altar, en este lugar se quemaban las ofrendas por diferentes acciones. Acción de gracias, acción de paz, de pecado, etcétera, ¿sale? Cuando entremos a Levítico vamos a ver puros sacrificios, puros sacrificios, ¿sale? Pero son interesantes. No, nada se quemaba en el lugar santo. Ajá. Donde sí se quemaba ya era en el templo de Herodes. Ahí sí ya, ¿por qué? Porque el altar estaba dentro del templo. Aquí, lo que es en este tabernáculo y en el templo de Salomón, el altar estaba afuera, en el patio. Sí. Y entonces aquí es, ok, yo quiero traer una vaca porque le doy gracias a Dios por la cosecha que tuve, ¿sale? Entonces traía mi vaca y yo mismo le daba cuello, literalmente, yo mismo le cortaba el cuello y entonces ya me auxiliaban los sacerdotes con vasijas para recolectar la sangre y ya después ellos la partían, ¿sale?
Entonces, aquí el creyente viene a que su pecado sea consumido por el fuego y estar puro para entrar a la presencia de Dios. ¿Me doy a entender? Entonces, en este lugar se hace con la intención de, oye, te vas a presentar delante de Dios. ¿Sale? No es cualquier Dios, no es cualquier persona. Te vas a presentar delante de Dios. Y si Dios es fuego consumidor, necesitas prepararte. ¿Me doy a entender? Necesitas hacer cambios. Ok, una vez que el sacerdote hacía su sacrificio ahí, o el sacrificio de la mañana, el sacrificio de la tarde, el sacrificio de la noche, ¿sale? Tenemos el lavacro ahora, que es el lavacro. El lavacro era una pilita, ¿sí? Y en esa pilita tenía vidrio o tenía espejos, ¿sale? Esos espejos servían para que, vamos a leer, se usaba para ver su reflejo y no entrar manchados con sangre al lugar santo. Al igual que era para limpiarse los pies y las manos. Es un símbolo de mi responsabilidad de ser y estar santo ante Dios. Para eso me servía el lavacro, ¿sí? El sacerdote pues cortaba la pierna, vamos, y cuando iba a entrar al lugar santo, venía el lavacro y decía, bueno, ¿estoy manchado? ¿Sí o no? Y ya se examinaba. Ah, ¿sabes qué? Tengo pues manchado acá. Ah, pues ya sé. Se lavaba. ¿Para qué? Para que entrara lo más puro posible. Y si se manchaba la ropa, se tenía que cambiar de ropa, porque no podía entrar con manchas de sangre. Entonces sí, entraba al lugar santo y ponía los panes, encendía las velas, ponía el incienso en el altar, hacía su rutina, ¿sale? Lo mismo es, hay ciertas cosas que no dejamos quemar totalmente en el altar, ¿sí? Y el lavacro nos refleja nuestro verdadero pensar, nuestro verdadero sentir, nuestro verdadero yo, ¿sale? Es decir, mira, vas a entrar otra vez a la presencia de Dios. ¿Cómo estás entrando? ¿Me doy a entender? Son como filtros. El primer filtro, voy a regresar tantito. El primer filtro es este. Dios perdona mis pecados, ya no vuelvo a pecar, por ejemplo, ¿sale? Ok, yo ya voy a tratar de ingresar al lugar santo, ¿sale? Ok, tienes un segundo filtro, el lavacro. El lavacro te dice, ¿sabes qué? Es que si tienes una mancha, tienes todavía un pecado que no has confesado, tienes una mala actitud todavía, tienes algo que no te permite ingresar, porque si tú ingresas con pecado, mueres, cuello. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere? Que la persona no muera y que la persona proceda al arrepentimiento, para después entonces ingresar. ¿Ven qué fácil? Pero hay ciertos pecados o ciertas actitudes que no cambiamos, no sé por qué, pero no podemos ingresar más allá y nos quedamos en el patio. ¿Sí me voy a entender? Es decir, que si yo quiero ingresar e ir más allá, tengo que hacer cambios en mi vida. Tengo que transformar mi vida para ir más allá. Y de victoria en victoria. Entonces, este lavacro es un símbolo de mi responsabilidad y de ser y estar santo delante de Dios. Porque si mi Dios es santo, yo tengo que vivir y andar en santidad. Y si la santidad me está pidiendo a que deje de hacer algo que no está bien, algo que me impide ingresar, necesito dejar de hacerlo. Porque para mí, como siervo de Dios o seguidor de Dios, es más importante dejar el pecado, ¿sí? Es más importante dejarlo
que decir, no quiero entrar. O debe de ser más importante el ingresar ahí que nuestro pecado. ¿Sí me doy a entender? Sí. Pecado incluso el Espíritu Santo, porque dice que el Espíritu Santo es, por ejemplo, cuando Jesús dice, en el último y gran día, dice, vengan a mí, para que de su interior fluyan ríos de agua viva. Entonces, esa agua la traían de un lugar donde corría agua viva, para que estuviera lo más limpia posible. Obviamente eran como los inicios, ya después van mejorando o evolucionando los diseños. Pero esto puede ser desde la palabra de Dios, el Espíritu de Dios, y eso es con la finalidad de ingresar a una comunión más íntima, ¿sí? Por eso voy a regresar tantito, los instrumentos de purificación, están afuera. Estos dos son filtros y estos me van a permitir entonces ya, una vez que yo ya he hecho lo correcto, lo que está bien, me van a permitir ahora ingresar. ¿Sale? Ya me van a permitir ingresar a un encuentro más íntimo con Dios. Inclusive yo me puedo quedar aquí y yo, ok. Pero Dios, a través de Jesús, me ha permitido que yo ingrese hasta acá. ¿Sí? Entonces, muchas veces como cristianos, o nos quedamos aquí, o venimos hasta acá. Por eso tenemos el tercer filtro. La mesa de la proposición, donde les decía, aquí ya establecemos un pacto, donde hay derechos y hay obligaciones. Entonces básicamente tenemos un filtro, dos filtros. Ok, yo ya ingreso, pero aquí yo ya entro a la presencia de Dios y me pide ahora más comunión. Por eso decía David, límpiame o perdona mis pecados de los pensamientos que no me acuerdo. ¿Por qué? Porque él quería llegar hasta acá. David no podía ingresar ahí, desgraciadamente. Si dado el caso David, si hubiera tenido, yo siento que sí. David, a la comunidad general, a los israelitas que no eran de Leví, nomás podían ingresar hasta aquí. ¿Sale? Pero como habla David, como expresa David los salmos, yo siento que David ingresó hasta aquí. Hasta ahí yo siento que ingresó David. ¿Por qué? Por cómo habla de los salmos y cómo habla de la presencia de Dios. Pero estoy seguro que inclusive si David hubiera ingresado aquí, es mi pensar. Tal vez Dios le hubiera perdonado la vida por cómo habla en los salmos. ¿Sí me da a entender? Sí. Por eso es mi pensar y tiene sustento bíblico, sí. Luego se los platico. Pero yo siento que David ingresó hasta aquí. David. Pero bueno, ese es otro asunto. Pero ahora, nosotros sí tenemos ese acceso hasta aquí por la gracia de Jesús, pero, repito, muchas veces muchos de los cristianos estamos aquí, otros estamos aquí y otros, la minoría, aquí. ¿Dónde estoy yo? Porque cada nivel me demanda a mí hacer algo. ¿Sí? Al que se le da más se le va a demandar. Y al que menos.
Y al que se le perdona más, más agradece. Y al que se le perdona menos, menos agradece. ¿Quién es el más agradecido? Se le perdona más. O sea, ¿a todos se les perdona? Sí. Bueno, sigamos. Entonces, cada artefacto tiene un porqué. Sí. Que nos estemos esforzando. Que nos estemos transformando. Vamos a las vestiduras de los sacerdotes y del sumo sacerdote. El sumo sacerdote, que es el de aquel lado, ya casi acabamos, intercede por el pueblo delante de Dios, entra al lugar santísimo y es un reflejo de Cristo. ¿Sale? El sacerdote, que está de este lado, ayuda al sumo sacerdote en diferentes oficios y hace ciertos sacrificios. Esto es el cristiano. ¿Sí? Ahora, si nos vamos a Apocalipsis, dice: toda persona que es nacida de nueva recibe un vestido nuevo. Pero este vestido es de color blanco, de lino fino, ¿verdad? Las vestimentas de los sacerdotes y sumos sacerdotes eran de lino fino. Y implicaba la pureza. Implicaba me alejo del pecado porque no quiero nada de él. Tomo la decisión porque quiero, no porque me obligan, sino es porque yo la quiero. Quiero estar lejos de. Ahora vamos a las vestimentas del sacerdote, porque vamos a ver algo interesante. Éxodo 28:5 dice: tomarán azul, púrpura, carmesí y lino torcido, y harán el efod de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Deuteronomio 22:11 dice: no vestirás ropa de lana y lino torcido. Ahora, vamos aquí arribita. Tomarás oro, azul, púrpura, carmesí, hasta ahí. Todas estas son lana. ¿Sí? Se hacían de lana. Y lo que está de azulito y lino torcido. ¿Sale? Y harán el efod de oro, azul, púrpura y carmesí, que estas son de lana y lino torcido. Pero en Deuteronomio me está diciendo: no vestirás de lana y lino juntamente. ¿Sí notamos? Ahora, ¿por qué? Y yo les dije del primer mandato, de un mandato que se guardaran o que memorizaran. ¿Sí recuerdan cuál era? ¿Cuál? El Juquim. ¿Qué hace el Juquim? ¿Sí recuerdan? Así es, el mandamiento Juquim es: lo vas a cumplir sin entender el porqué. Ese es el Juquim, ¿sale? Entonces aquí Dios le está diciendo a Moy: ¿sabes qué, Moy? Las vestiduras del sacerdote, incluso del templo, van a ser con lana y lino. Ok. Exactamente. Y eso es un mandato Juquim, y lo podemos ver ahí. Podemos ver y decimos: se está contradiciendo. O sea, acá le está diciendo a Moy: lo vas a hacer con lana y lino, y acá me estás diciendo: no me vas a mezclar lana y lino. ¿Sí? Ahí uno dice: bueno, se está contradiciendo. ¿Por qué? Bueno, las vestiduras del sacerdocio eran una combinación. ¿Por qué el mandato expresa: no vestirás ambas prendas? Porque precisamente el Juquim implica eso. Vas a obedecer sin entender el por qué. Por ser un mandamiento Juquim, es decir, un mandamiento incomprensible, no lo entiendo. ¿Y cuántas veces decimos: Dios, es que no entiendo? ¿Por qué me pasa esta situación? Dios, ¿por qué ocurre esto en mi vida? No entiendo si he hecho todo bien.
Dios, he hecho todo correctamente, sí he pecado dos, tres cositas, pero pues no es para tanto, supuestamente. Pero lo que voy es que muchas veces es que no ha hecho nada malo la persona, pero dice uno, bueno, pero es que ¿por qué? ¿Me doy a entender? Entonces es aquí donde es el mandamiento incomprensible, que no se entiende el por qué y la razón, pero se tiene que hacer sin que se entienda el por qué. ¿Sí? Ese es el Jukim, te viene una cosa, es ¿por qué? Y hay ciertas cosas que necesitas recibirlas y tal vez si no entenderlas, ¿sí? Es bueno Dios, tú me diste, está bien, lo recibo con gusto, ¿sale? Pero hay otros pecados o hay otros mandatos en que, ok, pues hice algo malo, pues obviamente pues voy a pagar las consecuencias, pero es porque yo estuve haciendo algo pues malo, ¿sale? Pero cuando son incomprensibles, el no entiendo por qué me está ocurriendo esta desgracia, no lo entiendas. No lo entiendas, no ocupo que lo entiendas. Lo que ocupo es, ¿lo puedes resistir? ¿Lo puedes aguantar? ¿Sí me doy a entender? ¿Por qué? Porque lo que Dios quiere es fidelidad ante las circunstancias. Porque va a haber momentos en la vida en que vamos a entender el por qué, y va a haber momentos en la vida en que no vamos a entender el por qué. Y muchas veces el ser humano así es. ¿Por qué? ¿Para qué? El motivo, la causa, la razón. Y estamos, piense. Y muchas veces no es necesario ni entenderlo. No es necesario el por qué. No es necesario que sepas el para qué. Solamente ¿puedes soportarlo? ¿Puedes recibirlo? ¿Cómo lo recibes? Recuerden que Dios no nos tienta más allá de lo que no podemos soportar. Eso sí, Dios no nos va a tentar más allá. Y cuando nos tienta o nos pone a prueba, también nos da la salida. Pero pero hay que resistir. Eso sí, hay que resistir. Señor, no entiendo, no, aquí estoy. Ok, Señor, lo acepto, lo recibo, pero porque vas a dar salida. Eso es el Jukim. También el tabernáculo fue hecho así. La virtud del mandato es amar. La virtud del mandato Jukim es amar y hacer lo que Dios pida sin entender el por qué. A eso se le llama obediencia a ciegas. Si lo queremos cambiar, es una obediencia por amor. Así como cuando usted le dice, hijo, ve a las tortillas. Ay, ¿por qué? ¿Y qué le dice? Porque te lo estoy mandando. Es que mira, hijo. No, usted no le explica eso. ¿Sí me va a entender? Nomás, ¿vas o vas? Así. Lo mismo es con nosotros. Bueno, hasta aquí ya casi abarcamos todo Éxodo. Les digo, ya estamos en las lecturas de Levítico.